El Señor lo bendiga. Le saluda su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. En esta oportunidad estaremos iniciando con el capítulo 1 del libro de Génesis, introducción que realizamos en el programa anterior. Tenemos en este caso, en la parte superior, el original hebreo. A la derecha tenemos la Septuaginta, el original griego, uno de los más viejos, solo que en griego, traducción del Antiguo Testamento. Y en las partes inferiores tenemos la Reina Valera 1995 y la Biblia Jerusalén 1976. En el centro del aporte de su servidor, la traducción más posible, literal, del original hebreo. Acompáñenos. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio, y así comienza el Génesis, lo podemos ver en la parte superior, este término que tenemos aquí, Bereshit. Bereshit, los hebreos leen de derecha a izquierda. Y así se le conoce al primer libro que nosotros le llamamos Génesis. Ellos le llaman Bereshit, Bereshit en el principio. Dice que en el principio creó Elohim, aparece la palabra Elohim, que Elohim es un plural. Vendría a ser como los dioses, es un plural de Dios, pero acompañado de un verbo en singular, creó, que es este verbo que tenemos aquí, bara. Es un verbo singular, creó Elohim. Es decir, que este sustantivo propio, Elohim, es sencillamente el nombre de una entidad, digámoslo así, singular, pero el nombre está en plural. Cuando decimos grupo, nos referimos a varias personas, algo parecido. Entonces, Elohim es un plural, pero acompañado, es decir, en su mentalidad está una singularidad, es un Dios, pero se utiliza un término plural. ¿Por qué sabemos esto? Porque se acompaña del verbo creó, bara, que es un verbo singular. Podemos decir que el Génesis, el capítulo 1, es una verdadera cosmogonía, a diferencia del segundo relato, que es una antropogonía. En este primer capítulo se va a enfatizar en el origen del universo. En el capítulo segundo, del verso 4 en adelante, se enfatiza en el origen del hombre, del ser humano. Entonces es una antropogonía. En este caso podemos hablar de una antropogonía. Este versículo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, nos dice la Biblia Jerusalén que es más un título o un encabezamiento. Digamos, va a empezar en el versículo 2 propiamente el relato de la creación. En el lenguaje bíblico, los cielos y la tierra, que lo tenemos acá, creó Elohim los cielos y la tierra, designan el universo, el cosmos. Ellos no tenían una palabra para hablar del cosmos, entonces utilizaban los cielos y la tierra. El verbo bara, que ya lo mencionamos aquí, barra, esto es una bet con una a abajo, esto es una rech, que se traduce como nuestra R, y esto es una a, y esto es una alef que no se pronuncia. Bara, así se lee, para ir entendiendo un poquitito de dónde es tomado la palabra del Señor. Entonces el verbo bara, creó, bara, en este caso, bara, el crear, es aplicado solamente a Dios, es aplicado a nuestro Dios. Curiosamente, en el original griego, en la Septuaginta, viene ho, teos, ton, uranon, el cielo, mientras que en el pueblo hebreo, en el texto hebreo, viene los cielos. Cuando leemos este término, chamaín, ¿verdad? O como muchos dicen, chamayín, pero lo leemos así, en el artículo
los, o puede ser también para singular, pero el término Shamaim es plural, los cielos, y luego viene la tierra, Aretz. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, mientras que los griegos habían traducido ton uranon, el cielo, en singular. Nos vamos al versículo 2, después de haber dado un pequeño énfasis en este texto. Dice que, y la tierra estaba caos y vacía. Aquí se utiliza algo muy importante, caos y vacía, que viene ahí subrayado, el famoso tohu bohu, ¿verdad? Este tohu que usted ve aquí arriba, tohu, luego dice babohu, babohu, bohu y bohu, estos términos hebreos, son, en este caso son sinónimos. Tohu, bohu, caos, vacío, es lo que se llama una endiadis. Dos sinónimos unidos por una conjunción que es como un énfasis que hacen ellos, pero realmente el término significa lo mismo, es lo mismo, se utilizan dos sinónimos. La tierra estaba, entonces nosotros traducimos caos y vacía, puede ser vacía y caos, puede ser caos y caos porque es lo mismo. Entonces la tierra estaba vacía. Es decir, aquí el autor sagrado, llamado agiógrafo, nos transmite una idea. La tierra estaba desordenada. En la tierra había desorden, había caos, no había todavía posibilidad de vida en la misma. Entonces se utiliza la palabra tohu babohu. Ba es y bohu, ¿verdad? Unida por la conjunción ba. Luego no se habla, algo muy importante, dice, bueno, vamos a leer: la oscuridad sobre la faz del abismo. Había al principio de la tierra, todo era oscuro, es decir, da a entender el desorden que había en el planeta. Dice, sobre la faz del abismo, y el soplo de Elohim volaba sobre la faz de las aguas. Bueno, aquí hay varios elementos importantes que rescatar. Lo primero que vamos a rescatar en este versículo 2 es que no se habla de la creación ex nihilo, es decir, no se habla de la creación a partir de la nada, sino que se habla de una creación que parte de que ya la tierra, hay un algo, hay una tierra, hay un planeta, y a partir de ese planeta Dios va a comenzar a ordenar. Es decir, el Génesis es un texto que nos dice que Dios comienza a ordenar todo. Sin embargo, la Biblia sí es clara al transmitirnos que Dios es el creador del universo, del todo. Entonces la tierra estaba caos, estaba vacía, había oscuridad sobre la faz del abismo, sobre toda la tierra. Dice, y el soplo de Elohim volaba sobre la faz de las aguas. Bueno, la faz del abismo, el abismo, este término, abismo, el tejón, ¿verdad? El teón o tejón, el abismo, va a corresponderse con la Tiamat del mito babilónico de la creación. Principio generador identificado con la mar salada. Entonces, aquí tejón no es femenino, sino masculino, designa el gran océano sobre el que flota la tierra. Es importante rescatar que el pueblo hebreo, una religión singular, diferente a todas las religiones, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, 2000 y resto, 3000, algo por ahí. Este pueblo que se va a fundar en Canaán es un pueblo que va de alguna manera a ser diferente. Es una religión distinta, es una religión que no va a tolerar, digámoslo así, que se adore las cosas, que se adore al sol, que se adoren los animales, que se le hagan sacrificios a estos. Digamos, es una religión salida del contexto de todas las religiones de ese momento. Es decir, de las religiones universales de aquel momento, la religión hebrea se sale del paradigma de ellos. Y entonces viene a decir, sí, pero es que las estrellas no tienen que ser adoradas, porque son cosas creadas. Es más, nosotros somos más grandes que ellas. La luna, el sol no tienen que ser adorados, son cosas que más bien nos sirven a nosotros. No tenemos que adorarlas. Los animales no son para adorar, nosotros somos más que ellos. Entonces, en ese contexto aquí vemos, digamos, contraposición de mitos. El mito de Tiamat
otros mitos de otros dioses, de que los dioses salen de Marduk, pelea de dioses, y entonces surge el Dios verdadero, o cuando hablamos de otras deidades. Dios es diferente, Dios es único, es creador y no tiene una pelea con otros dioses, sino que es un Dios más abstracto, menos conocido por el ser humano, da a entender de que es un ser que nosotros no podemos ni siquiera describir, porque es algo desconocido, pero que es un creador, es algo que escapa a nuestra dimensión. Y eso para que usted rescate los elementos que vamos a ir viendo acá cuando hablamos de el abismo. Luego dice que el soplo de Elohim volaba sobre la faz de las aguas. Aquí es donde viene la palabra ruach, ¿verdad? El famoso ruach, el soplo de Elohim, y lo podemos encontrar acá, ¿verdad? La palabra ruach es como decir un huracán, que se expresa más adelante en el texto de Elías, que se lo va a llevar. Es decir, este soplo puede haber sido traducido como huracán. El huracán de Dios, el viento de Dios, la fuerza de Dios, no es un vientito débil, sino es un viento fuerte. Este viento de Dios dice que vuela. Es decir, Dios se paseaba, podríamos ser literalmente, Dios se paseaba sobre ese océano, ese gran océano. Todavía no había surgido la tierra, no había surgido lo seco, todo era un océano, un mar completo, de donde va a salir la vida, es lo que nos dice el Génesis. En el versículo 3, y decía Elohim, sea la luz, y fue la luz. Cuando la Biblia habla de la luz, no es la luz solar, no es que fue creado el sol, sino habla de una aurora, que los antiguos creían independiente del sol. Ellos creían que la luz era una cosa y el sol era otra cosa. Entonces aquí viene digamos así, una enseñanza importante para nosotros. Podríamos hacer este texto, sacarle una enseñanza espiritual, donde esa luz que está ahí, que nos ilumina, es la misma luz de Dios. Digamos, podemos sacarle muchas enseñanzas a este texto, ya de tipo espiritual, no nos vamos a la explicación del mismo, ¿verdad? Pero primero es la luz y luego es el sol. Importante, ¿verdad? Así como podrían sacar otro tipo de enseñanzas, pero esa es la que se me ocurre, la luz del mundo, ¿verdad? El Jaor. Bien, hermanos, de esta manera vamos a llegar al final de este primer programa de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3, para proseguir en los próximos programas ahondando más desde el versículo 4 en adelante. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo programa.